Muchas gracias, Virgilio, por la invitación y muchas gracias a ustedes por la asistencia. Efectivamente, yo no vengo a hablar de medicina y de lo que voy a hablar se titula ¿Qué pinta un médico en una excavación arqueológica? Pero en realidad, bueno, pues yo cuando he estado en las excavaciones que he estado, no he estado como médico, haciendo de médico, he estado haciendo sí, voluntario local y pues un trabajo, vamos a decir, de peón o como los estudiantes. Ahora vamos. ¿Eh? Ah, que está apagado, sí. Decía que aunque se llama la conferencia ¿Qué pinta un médico en una excavación arqueológica?, lo que les voy a contar no tiene que ver con lo que más se parece a la medicina que se puede ver en una excavación, aunque sí que, bueno, luego daré alguna pincelada. Yo he estado en esas excavaciones no como médico, sino como voluntario local, pues ayudando en lo que se podía. Y todo empezó, todo es decir, ¿por qué he terminado yo colaborando en unas excavaciones arqueológicas? Pues empezó hace muchísimo tiempo en la EGB, porque yo fui a la EGB. Un día en el colegio de Peña de San Pedro, donde yo iba, a una hora, pues no sé, faltó el maestro, mi maestro, pues tendría que ir al médico, lo que sea, y no estaba. Y entonces vino don Rafael García, que era el director, era peñero, y un estudioso de la historia del pueblo, y en vez de ponernos ahí a pues, hacer muestras o a repasar la tabla de multiplicar, lo que hizo fue contarnos la historia de nuestro pueblo. Y a mí eso me abrió los ojos como platos y me hizo ver que vivía en un pueblo que tenía muchísima historia, de la cual hace 40 y tantos años que pasó esto, pues se sabía mucho menos que ahora, pero me enganchó a la historia de mi pueblo y bueno, pues a partir de entonces siempre he querido saber más y aprender más sobre la historia y entre otras cosas, pues en los últimos años me llevó a estar en excavaciones arqueológicas. ¿Y cuál es la historia de Peñas de San Pedro? La conferencia no va de historia de Peñas de San Pedro, pero para poner en contexto lo que viene después, pues voy a contarles en 5 diapositivas 3.500 años de historia. Conocen ustedes, habrán pasado, lo han visto, Peña de San Pedro, su hito más característico es lo que llamamos nosotros el castillo y que en el ambiente arqueológico se habla de la peña del castillo. Ha estado ocupado de forma más o menos permanente pues desde hace 3.500 años por lo menos. Se sabe que hay tanto en la peña del castillo, en el castillo, como en otras zonas del término municipal, pues vivieron hombres de la edad del bronce, y bueno, pues hay restos de cerámica de aquella época. Es una cerámica pues muy sencilla, muy vasta, pero bueno, pues hace 3.500 años, 1.500 años antes de Cristo, pues a alguien se le rompió ahí el cántaro o el lebrillo. Se conocía la existencia de cerámica íbera. Los íberos fueron el pueblo que habitaba en la zona de Levante, del sur de España, la provincia de Albacete, antes de la llegada de los romanos en la edad del hierro, del hierro II. Bueno, pues había habido prospecciones arqueológicas, estudios de arqueólogos, en los que se sabía que había habido población íbera en esa zona del territorio porque se habían encontrado restos de cerámica. También hay un aljibe en lo alto de la peña, excavado en la roca viva, que bueno, pues se especula si puede ser de época íbera, porque es parecido o igual
que aljibes que hay en yacimientos arqueológicos que se sabe que son íberos. Lo que pasa que un agujero excavado a pico en la roca, pues es imposible de datar si es de hace 2000 años o es de hace 1000 años o de cuándo es. Pero bueno, pues se sabía que ahí estuvieron los íberos. Hasta ahora, de donde lo que había más conocimiento sobre la historia de Peñas de San Pedro era sobre la época medieval. Aurelio Petrel ha trabajado muchísimo en historia medieval de la provincia de Albacete, entre ello pues historia de Peñas de San Pedro. Ya en textos árabes del siglo X se habla de que en tiempos de Abderramán III, Abderramán conquistó el castillo o la fortaleza de San Vitru o de San Vitart y su zona. O sea, ya tenía un territorio, su territorio. Si se fijan, San Vitart, San Vitru, suena como San Pedro. El nombre de Peñas de San Pedro es un topónimo, o sea, que probablemente sea anterior a la época musulmana, porque los musulmanes evidentemente no nombraban a un sitio con el nombre de un santo, pero San Vitar o San Vitar, San Vitru, San Pedro es la misma palabra. Hay, por ejemplo, en el castillo, pues esta puerta, estos tramos de muralla de aquí, que son de tapial, pues es muralla almohade del siglo XII, del siglo XIII. Y esa torre que hay al lado, pues es también una torre de época islámica, que probablemente después de la conquista, ya en época cristiana, fue modificada. Pero bueno, había mucho texto de la época musulmana. Probablemente en esta época, en lo alto del castillo, lo que hubo fue sobre todo ocupación militar para controlar el territorio. Por ahí pasan varias cañadas para trasladar ganado de unas zonas a otras, pues tú desde ahí ves quién viene, quién va, si pasa un rebaño, le tiene que cobrar impuestos, más que hubiese una población civil, pero bueno, hoy por hoy no podemos saberlo con exactitud. Una vez que pues la Reconquista llega a esta zona, Castilla toma Alcaraz, y finalmente el Alcaraz se encuentra que en la frontera de su territorio con Murcia tiene el castillo de las Peñas de San Pedro, que ahí necesitan que haya gente para defenderlo si vienen a tomarlo los musulmanes vecinos de Granada, de Murcia, y ofrece a los primeros pobladores, quien se vaya ahí al castillo de las Peñas de San Pedro y mantenga aquello, las murallas arregladas, y viva ahí, pues le damos una viña y le damos le dan tierras, o sea, unos medios de vida. Incluso le ofrecían exención de pagar impuestos con tal de que los primeros pobladores se quedaran ahí, porque si no se quedan ahí nadie y nadie lo defiende, pues llega un enemigo y lo ocupa, y a ver cómo lo echas. Entonces ya a partir de ese momento, en la época de ya Baja Edad Media y durante la Edad Moderna, pues ahí lo que empieza siendo una aldea se convierte en un pueblo. El pueblo de las Peñas de San Pedro, en vez de estar como está ahora, abajo, estaba arriba. Imaginaros lo que era estar todos los días viviendo arriba y bajando a trabajar al campo y luego pues volver por la noche. Pero bueno, pues ahí hay una población floreciente al final de la Edad Media, durante la Edad Moderna, y bueno, pues tienen su iglesia
grande, donde llegan a tener una escultura de la Virgen de la Esperanza, de talla gótica, de mármol alabastrino, que probablemente de un taller de Toledo relacionado con la Puerta de los Leones de la Catedral de Toledo. Eso lo que habla es de que había gente, movimiento y dinero para pagar estas cosas. A lo largo de la Edad Media, los sucesivos reyes van confirmando los privilegios de los habitantes del castillo de las Peñas de San Pedro, que sigue siendo una aldea de Alcaraz, y les dice que, bueno, mientras que mantengan aquello habitado y las murallas arregladas, pues no tienen que pagar impuestos, ¿no? Era aquello una especie de paraíso fiscal. Claro, cuando ya termina la Reconquista, ya no te pueden venir los musulmanes del Reino de Granada a atacarte, ya no hacía falta, no era tan importante estar arriba defendido, y lo que era incómodo. Y bueno, pues la población empieza a bajarse, se empieza a formar un barrio al pie de la peña, que va creciendo y a finales durante el siglo XVIII los últimos habitantes que viven en lo alto de la peña pues terminan de bajarse y arriba pues queda abandonado. Lo último que hay es la iglesia que hasta que se construye la nueva, pues por ejemplo tienen que seguir subiendo a enterrar a la gente a la iglesia. Es uno de los motivos que los habitantes de las Peñas de San Pedro le piden al obispo que les deje hacer una iglesia abajo, porque subir a enterrar a los muertos pues supone un problema. Quien haya subido esas cuestas sin muerto encima, pues se puede hacer cargo de lo que era subir un ataúd. A finales del siglo XVIII no queda nadie viviendo allí, y en el siglo XIX hay como una segunda época de, vamos a decir, si no de esplendor, sí de importancia, y ya en un contexto militar. Durante la Guerra de la Independencia, pues el general Freire, el general de esa zona, manda a un capitán de ingenieros, el capitán Ullmann, a fortificar el castillo de las Peñas de San Pedro para que no lo ocupen los franceses, por lo mismo que 400 o 500 años, que esto no lo ocupe un enemigo y a ver ahora cómo lo echamos. Entonces, este capitán con un batallón pues llega y aprovecha lo que quedaba de las casas, de la iglesia, de las construcciones que había abandonadas, y con esas piedras, con esas vigas, pues fortifica el castillo, hace un cuartel provisional y bueno, pues se hace ahí fuerte. Poquitos meses después llega un batallón del ejército de Napoleón al mando del barón Cruce e intenta rendir el castillo. Y hay una serie de cartas que se cruzan entre el capitán Ullmann del ejército español, el barón Cruce del ejército de Napoleón. Curiosamente, el capitán Ullmann del ejército español había nacido en lo que hoy es Alemania, y el capitán Cruce del ejército, el barón de Cruce del ejército napoleónico también era alemán. Eran dos alemanes en las Peñas de San Pedro, uno del ejército español y otro del ejército de Napoleón. Pues se cruzan unas cartas entre ellos que llama la atención lo educadas que son, el uno diciendo, oye, ríndete porque no puedes resistir, y otro diciendo, oye, si quieres tomar el castillo, sube que te estamos esperando. Los franceses no toman el castillo y abandonan después de haber pegado fuego a algunas casas del pueblo. A partir de ese momento, durante la primera mitad del siglo XIX, pues las Peñas de San Pedro, el castillo de las Peñas de San Pedro, es una instalación militar que participa pues, en todos los líos políticos que hubo en España en el siglo XIX.
es reflejado en varios episodios nacionales, concretamente pues, en el de los duendes de la Camarilla. Aparece un militar, un teniente, es un coprotagonista de la historia, que por cuestiones políticas, porque era pues contrario al gobierno, dice la Pere Caldós, que estuvo preso en el castillo de las Peñas de San Pedro y se escapó, porque uno de los usos del castillo de las Peñas de San Pedro en esta época era de prisión para militares, pues que los castigaban por algo, pues desde un soldado hasta un general, y lo mandaban preso al castillo de las Peñas de San Pedro. Y otro era prisión de periodistas que escribían artículos contrarios al gobierno y que eso se consideraba un delito, pues la pena más temida por los periodistas era que te mandaran al castillo de las Peñas de San Pedro, porque decían, hay muchos textos de la época, que se pasaba mucho frío. Al mediados del siglo XIX, cuando ya pues, han terminado las guerras carlistas, aún quedaba otra, ya se ha independizado prácticamente toda América, cambia la política del Ministerio de la Guerra y el castillo de las Peñas de San Pedro y otros castillos en España pues dejan de tener la importancia estratégica que tenían y se da una orden de abandono y demolición. O sea, ya se dice, bueno, pues que vamos a abandonar el castillo, ya no va a haber ahí una guarnición militar, pero se da orden de demolición. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque si dejo ahí las murallas, si dejo los edificios, pues ahora hay una tercera guerra carlista y vienen los carlistas y me toman el castillo y a ver cómo lo recupero yo. Por eso, aparte de lo que el tiempo fue tirando, hubo edificios que se derribaron de forma intencionada, y ahora quien sube y no sabe lo que se cree que arriba va a haber un castillo y lo que ve son ruinas. Claro, pues es ruinoso, entre otras cosas, porque los últimos que lo estuvieron habitando, que fueron los militares en el siglo XIX, cuando se fueron lo demolieron. Y ahora, bueno, pues está, entre otras cosas, investigándose pues, cómo era la vida, qué es lo que hacían, dónde vivían, dónde trabajaban estos militares. Para conocer todo esto es para lo que se iniciaron las campañas arqueológicas del proyecto de la Peña del Castillo, que las dirige, ahora actualmente las codirige la profesora Soria, que es pues, profesora de Arqueología y de Historia Antigua en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Este año se cumple el 10º aniversario, va a ser la 10ª campaña de excavaciones. ¿Y qué se ha ido haciendo en estas campañas? Fíjense, en el primer año, en el 2016, que fue la primera campaña, lo que se hizo fue, por una parte, mirar arriba, en lo alto de la peña, los arqueólogos, con los estudiantes, voluntarios locales, pues ir de una forma, no al tuntún, sino organizada, recogiendo en superficie cerámica, y luego esa cerámica se analizaba, estos de Ibero, estos del siglo XIX, estos del siglo XVII, los arqueólogos saben, mirando saben de qué es. Y luego además se hicieron como 5 sondeos de 3 metros por 3 metros, y en algunos de ellos pues se encontraron evidencias ya de construcciones. Ahí tenemos pues una pared de eso, bueno, pues entre lo que se encontró en superficie y lo que se encontró en estos sondeos, pues animó a seguir al año siguiente. El año siguiente, en el 2017, fue la primera campaña en la que yo participé como voluntario. Se trabajó en lo que era
la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, arriba en la peña, lo que había sido la iglesia del pueblo, y también se trabajó en lo que el año anterior, ese cuadrado que se había visto, un muro, bueno, pues eso se fue ampliando y luego pondré alguna imagen, pues eso es una vivienda que probablemente estuvo habitada por familias desde finales de la Edad Media pues hasta el siglo XVII o principios del XVIII. Eso que ven arriba, esto es a vista de dron, una vista desde arriba de lo que era la iglesia. Esto es la parte de la cabecera del templo. Esto aquí estaría digamos, la puerta. Aquí está el pueblo. Aquí esto es el norte, para acá está Albacete. Así estaba cuando yo llegué a la excavación. Y así esto estaba cuando terminó esa campaña. Bueno, pues se llegó, aquí se ve, hasta el suelo de la iglesia, lo que había conservado. Este muro de aquí no es original de la iglesia, esto es un muro, una construcción del siglo XIX, quizá de los militares, pero bueno, pues ven cómo, pues no toda la iglesia, pues una parte pues se limpió. Ahora veremos eso como después, cómo fue creciendo. Y la otra cosa que se hizo al final del 17 fue una prospección con georradar. Vinieron unos físicos de la Universidad de Granada y con un georradar, como un radar del suelo, lo pasaron por arriba, pero también por zonas de la ladera del castillo, donde bueno, se veía que podía haber construcciones íberas, porque arriba, el año 16, una de las cosas que se había encontrado era bastante cerámica de la época íbera. Pues con estos aparatos lo que detectan es si debajo de tierra hay cimientos de casas o estructuras, digamos, más blandas, más duras, y bueno, pues lo que dijeron estos físicos de la Universidad de Granada es, oye, pues aquí parece que puede haber habido construcciones. Eso se hizo en el año 17. Al año siguiente se siguió excavando en la cima. Fíjese cómo ha crecido. A ver aquí. Esto lo que se había excavado el año anterior era hasta aquí, y al final de la campaña del año 18 pues se había abierto mucho más en lo que era la iglesia. Y se empezó a excavar en la ladera sur, es donde está ahora el pueblo, pues bueno, en la orilla donde no hay pueblo. Y ya prácticamente el primer día de excavación ya apareció una hilera de piedra, lo que había sido, lo que se interpretó en ese momento como una muralla del poblado. Ya el primer día de excavación, donde dijeron los físicos, se vio que efectivamente ahí había habido un poblado íbero. En el año 19, que fue el último año en el que yo excavé, pues se siguió ampliando la excavación en la iglesia, arriba, se siguió excavando en esa casa que el primer año ya se había visto un muro y bueno, pues poquito, pues al final, ahí lo vemos, es bueno, pues una casa, como pudieran ser las nuestras, pues una serie de dependencias, un horno, baldosas del enlosado. Bueno, pues claro, fíjese qué poquito muro que hay. Es que en el año 19, o sea, en el siglo XIX, cuando llegaron los militares, probablemente esta casa ya estaba hundida o medio hundida, pero ellos llegaron y arrasaron, y los pilares de piedra que hubiera de esa casa los utilizaron para hacer otras cosas, y las vigas del tejado las utilizaron para hacer otras cosas, lo arrasaron todo para hacer sus dependencias. Pues se siguió excavando arriba y se siguió excavando en la ladera sur, al lado del pueblo actual, y fueron apareciendo casas o habitaciones, dependencias de un poblado íbero.
En el año 2020, con la pandemia, no hubo excavación con estudiantes, pero bueno, los arqueólogos, los profesionales, sí que hicieron alguna actuación en la zona de la iglesia. Y ya desde el año 21 hasta el año pasado, lo que se ha ido haciendo es, por una parte, se ha continuado con la excavación, tanto arriba como en la ladera sur, y una cosa muy importante, rehabilitación. En arqueología, si tú excavas en un sitio y no haces nada, algo que ha estado 2000 años protegido de la lluvia, protegido del viento, porque estaba tapado por 1 metro de tierra, pues se destruye. Tienes que excavar y rehabilitar, tienes que proteger lo que has ido sacando. Y eso es lo que se ha ido haciendo, sobre todo arriba, en la cima, en estos años. Mira, fíjense, esto que vemos aquí es bueno, pues una visión también con dron de los hornos de los militares del siglo XIX. Si arriba había 200 militares, comían pan todos los días y no bajaban a comprar el pan a la panadería. Construyeron hornos. Esto es un horno y esto es otro horno. Esto es el obrador donde amasaban, y aquí pues tenían un patio para tener la leña para los hornos y una serie de habitaciones donde vivirían los soldados panaderos. Bueno, pues esto se excavó y se rehabilitó para que no se hundiera y se consolidó. Esto que ven aquí abajo es un plano hecho por ingenieros militares en el siglo XIX, en el que se ve esto, que se ve que es casi igual, pero no es igual. Aquí hay más habitaciones de estas, aquí, que aquí. Aquí nada más que se ven 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y hay más. Por eso, cuando los historiadores van a un archivo y encuentran documentos, bueno, pues eso será verdad o será parecido a la verdad, pero a lo mejor esto es lo que pensaban hacer, lo de abajo, y arriba es lo que de verdad hicieron, hasta que no se hace una excavación o llega un arqueólogo y ve los restos. Al final los historiadores, los arqueólogos, lo que tienen que hacer es comparar o sea, relacionar lo que hay en los archivos con lo que se encuentra sobre el terreno. O, por ejemplo, esto que vemos aquí, esto es el pabellón del gobernador, la máxima autoridad del Castillo de las Peñas San Pedro era el gobernador militar, que era por momento un teniente coronel, o anteriormente había sido un coronel, y aquí es donde vivía y donde tenía sus oficinas. Y para eso, en parte, reutilizaron una antigua ermita de la Santa Cruz que había ahí. Bueno, pues este es el plano del pabellón del gobernador. Es parecido, pero no coincide. Esta de aquí sería esto de aquí, y estas dos habitaciones aquí, pero no es exactamente igual. Esto está, lo mismo, rehabilitado, conservado, se han consolidado estas estructuras, pero aquí tenemos lo que querían que fuera o lo que pensaban que iba a ser, y aquí tenemos lo que fue. Y paralelamente, pues abajo en el poblado íbero, pues fueron apareciendo casas o habitaciones, dependencias, con un zócalo de piedra y con muros de adobe, que llega a haber muros de 2,5 metros de alto, que eso no lo hay en ningún yacimiento íbero de España. ¿Y por qué está tan conservado el yacimiento o el pueblo? Pues porque fíjense lo que probablemente pasó. También se han encontrado en algunas de estas dependencias decenas y decenas y decenas de vasijas, de ánforas, donde se guardaba el vino, donde se guardaba el aceite. Se han encontrado restos de lo que fueron serones de esparto llenos de cebada, ¿no?
Y lo que nos han encontrado es cosas pequeñas y valiosas como armas o monedas o otras cosas que te puedes llevar. En el contexto de la Segunda Guerra Púnica, que fue una guerra que tuvo lugar entre Roma y Cartago en la península ibérica y en la que los pueblos de la península ibérica, unos eran aliados de Roma, otros eran aliados de Cartago, según les venía, pues en ese contexto la gente de este poblado íbero cerró las puertas, algunas las tapió, lo que no se podían llevar lo metieron en las habitaciones del fondo esperando volver, y por si en la mosca lo que se podían llevar se lo llevaron. No volvieron. No volvieron y bueno, pues aquello se hundió y quedó protegido durante 2200 años hasta que en el siglo XXI llegan los arqueólogos a descubrirlo. ¿Y cómo trabajan los arqueólogos? Porque la idea que tenemos de los arqueólogos puede ser la de Indiana Jones, por ahí corriendo delante de los nazis y buscando un objeto valioso, y me lo llevo, y no, nada más alejado de la realidad. El trabajo de los arqueólogos es un trabajo con una metodología científica. Es algo que no llegas allí y haces un agujero y a ver qué sale. Se planifica, se documenta previamente. Un arqueólogo, antes de excavar en las Peñas de San Pedro, pues va a los archivos y ve qué es lo que se conoce de aquella época, qué documentos hay, qué es lo que se sabe hasta el momento, y se planifica qué es lo que se va a hacer y dónde se va a hacer. Por supuesto, se piden una serie de permisos que no son nada fácil que te lo den. Luego se va excavando de una forma rigurosa, capa por capa. No se hace un agujero, se hace, si tengo una cuadrícula, se excava un estrato. Un estrato es, pues, una capa de tierra más blanquita, pues, y luego ya sale tierra más amarilla. Bueno, pues voy sacando la tierra de arriba más blanquita y ese es el estrato 1. Y después tengo otra capa, que puede ser más gorda, más fina, o más gorda por un lado y más fina por otro, de la tierra más amarilla, bajo la premisa de lo que hay más arriba es más moderno y lo que hay más abajo es más antiguo. Y que lo que aparece en la misma capa, pues debe ser que se dejó ahí en la misma época. Se va haciendo de esa forma. Y aunque tú sepas que hay más abajo, por lo que sea, porque te lo ha dicho el georradar, ahí tiene pinta de que a medio metro hay no sé qué. No, voy capita por capa lo que haya que hacer. Se documenta todo. ¿Qué quiere decir que se documenta todo? Claro, lo que vamos quitando ha estado ahí 2000 años y ya no está. Entonces, antes de quitarlo, se fotografía, se mide, se dice esto estaba a 5 metros del perfil a tal profundidad, queda todo, de forma que luego, por ejemplo, puedes hacer una reconstrucción virtual de cómo estaba esto. Se queda todo registrado. Y se echan horas en la excavación, pero luego por la tarde o luego durante el curso siguiente hay un enorme trabajo de laboratorio en el que las piezas que se han obtenido se mira de qué época son, se vea si son parecidas, pues cerámica íbera del poblado de las Peñas de San Pedro, pues mira, estas son parecidas a unas que hay en yacimientos murcianos, sin embargo esta pues es más parecida a unas que hay en yacimientos de Valencia o yacimientos de Ciudad Real. ¿O esto qué es? Pues no, o sea, hay todo un trabajo de catalogación, de estudio, y finalmente eso lleva, como hacemos los médicos, a publicar en revistas científicas, a comunicar en congresos de arqueología o en congresos de historia. Y luego hay otro último punto que también es muy importante, que es la divulgación a la población. Al final, ¿esto quién lo paga? Esto lo pagamos los contribuyentes. Y entonces, parte del trabajo del arqueólogo también es divulgar, no lo pueden contar con las mismas palabras que lo cuentan en un congreso científico, pero divulgar a la población lo que se va conociendo, que al fin y al cabo es su trabajo, pero nuestra historia. Yo no soy arqueólogo, pero bueno, pues en cierto modo también lo que vengo aquí a contar
un poquito también en representación de la Asociación de Amigos del Castillo de las Peñas de San Pedro, pues se trata de eso, de contarles a quienes están pagando estas excavaciones, pues de qué sirve sus impuestos aplicados a esto. Y ya, para terminar, digamos, ya les voy a hablar de mi libro, o hablar de mí mismo o la parte más personal de esta charla, mi experiencia como voluntario en el proyecto. ¿Qué ha supuesto para mí el participar durante 2 o 3 años en unas excavaciones arqueológicas? Pues por una parte, la oportunidad de tocar en directo la historia de mi pueblo. Si yo estoy ahí en el inicio de la excavación de una tumba en lo que había sido la iglesia del castillo, o de la Peña del Castillo, y bueno, pues ahí había restos, hablemos son tumbas reutilizadas. En la parte de arriba pues hay huesos removidos, porque también cuando llegaron los militares, pues echaron ahí, van a utilizar otra cripta, pues lo echan ahí. Es decir, no son simplemente unos huesos viejos y ya está. Para mí es alguien que vivió donde yo vivo, donde yo viví, que bebía probablemente del agua que bebo yo, que veía los amaneceres y los atardeceres que veo yo, y que lo enterraron donde me van a enterrar a mí el día de mañana, espero que dentro de mucho tiempo, a unos cientos de metros. Entonces, es una oportunidad de tocar, es una historia muy en directo, y una historia que está muy cercana a mí. Ahí ven la misma tumba que yo, la foto anterior estoy yo al principio excavando. Bueno, pues cuando se llega abajo, después de quitar muchos metros de tierra en la que aparecen restos, pues ahí digamos el ocupante inicial de esa tumba. El trabajo estos son en ese momento 2 estudiantes de arqueología, por lo menos una de ellas ya es una arqueóloga. O, fíjense, el poblado ibérico, o sea, el ir viendo delante de tus ojos, el aparecer un pueblo que está donde vivían, donde vivimos ahora los peñeros, ya no arriba, abajo. Fijaros cómo construían los íberos en las laderas, hacían terrazas, y entonces hacían una hilera de casas en una terraza, arriba otra hilera de casas en la siguiente terraza, otra hilera de casas en la siguiente terraza, delante de cada casa habría una calle, para pasar, y luego en vertical o en cuesta habría pues unos callejoncicos para comunicar unas calles con otras. Luego, pues conocer de primera mano el trabajo de los arqueólogos. Claro, estoy contando aquí, ¿cómo trabaja un arqueólogo? Bueno, pues es que lo he podido ver cómo trabajan ellos. Aquí estoy yo con la mira, pues para documentar un estrato, a qué altura sobre el nivel del mar en Alicante está eso, al milímetro. Entonces, bueno, pues eso lo ves, y para mí pues es algo muy satisfactorio. Pero no puedo sustraerme también a tener una visión como médico. Yo soy médico, y el primer año que estuve excavando, ese otoño, la profesora Soria me pidió que hablara sobre los restos óseos que habíamos extraído en la excavación, en la iglesia, en la necrópolis. Claro, en la Edad Media, en la Edad Moderna, se enterraban los muertos no en un cementerio, se enterraban en las iglesias. Y bueno, pues en la excavación en la iglesia pues salieron muchísimos huesos. Ese año no había antropóloga, y bueno, pues el que había estudiado de huesos era yo, porque había estudiado anatomía durante la carrera. Y bueno, pues me pidió Lucia Soria: oye, José Joaquín, ¿por qué no das una ponencia sobre los restos óseos que han aparecido? Y bueno, pues
acepté el encargo y me fui con una serie de estudiantes de medicina, una compañera que en aquel momento era residente de endocrinología y nutrición, que ahora ya es adjunta, y nos pusimos estaban almacenados los huesos que se habían sacado en verano, a clasificarlos. Y la clasificación que hicimos, bueno, antes de la clasificación, es decir, hay cosas que sobre huesos he leído, yo no soy antropólogo, pero bueno, pues un endocrino ve esto es un esfenoides, es un hueso del cráneo donde se aloja una glándula, la hipófisis, que es pues, la glándula que más nos puede gustar a los endocrinos. Es la glándula que gobierna al resto de las glándulas y al final es la que gobierna el organismo. Y esa glándula está alojada en ese hueso. Bueno, pues oye, pues pon endocrino, pues encontrarte un esfenoide, pues siempre luce. Y a un médico en general, pues ves esto, que es un metadazo, es un hueso del pie, y dices, menudo juanete que tenía este señor o esta señora, o sería una artritis de gota, probablemente sería un juanete. O ves esta vértebra con estos signos de artrosis y dices, hay que ver lo que trabajaba esta gente para tener estos signos de degeneración ósea. O, por ejemplo, como especialista en nutrición, pues ves estas muelas desgastadas y este sarro, y bueno, pues esto te da idea de una dieta por ejemplo, con harinas molidas, no como ahora, sino harinas muchas más integrales, con restitos de la piedra, de comer cosas duras que te desgasta la muela, y una higiene, pues, bueno, pues la que se podía. Pero lo que más me llamó la atención es esto. Estos son huesos de niño. Esto es una clavícula de un niño, esto es un húmero, y esto es un hueso frontal de un cráneo, de niños pequeños, de algunos de muy pequeños, de recién nacidos. De hecho, en el recuento que hicimos, casi la mitad de los huesos eran de adulto, más de la tercera parte eran de niño, y luego pues una cuarta parte pues no sabíamos, estaban muy machacados y no sabíamos si eso era, un antropólogo lo sabe, pero nosotros no sabíamos si eran de adulto o de niño. Si cualquiera de nosotros ahora nos vamos aquí al cementerio de Albacete o al de Las Peñas o el que sea, por suerte, tumbas de niños hay poquísimas, porque nos morimos de viejos, no de niños. En cambio, los padres de finales de la Edad Media y de la Edad Moderna en las Peñas de San Pedro enterraban a muchos hijos. ¿Y de qué se morían esos niños? Pues fíjese, de qué se morían los niños de las Peñas de San Pedro no lo podemos saber hoy por hoy, pero tenemos estudios de qué se morían los niños en aquella época o poquito después. Este es un estudio del Ferrol y probablemente los de las Peñas no se morían de cosas distintas. Esto al final del 19 ya hubo sacerdotes que cuando hacían un funeral de un niño escribían de qué se había muerto. Algo menos de la mitad morían de causas digestivas. ¿Esto qué es? Que cuando el nene se le destetaba y empezaba a beber agua, el agua no estaba clorada. En las peñas, por ejemplo, pues se recogían aljibes, el agua de la lluvia se recogían aljibes, pero llevaba bacterias del suelo. Los niños cogían gastroenteritis, salmonelosis, shigella, disenterías, que si no se moría, pues hacía anticuerpos contra eso, ya podía seguir viviendo de ese agua, pero muchos no aguantaban el pasar de beber la leche y comer la leche de la madre a beber agua que estaba contaminada, y morían de diarrea, casi la mitad de los niños que se morían. Pero luego la otra mitad, fíjense de qué se moría: de sarampión, de tosferina y de viruela. 3 enfermedades de las que hoy
prácticamente no se muere ningún niño. ¿Por qué? Porque los vacunamos. Que ahora me vengan a mí los antivacunas a decir que las vacunas te dan autismo, o que vayan a decírselo a una madre de las Peñas de 1650 que llevase enterrado al quinto hijo de viruela. Porque eso es otra cosa que yo cada vez que sacaba restos óseos de niños, no se me iba de la cabeza. La madre, las que sois madres, es decir, yo estoy seguro que eso, aunque se haya muerto el quinto, el sexto o el séptimo, no se podían acostumbrar a eso. Y hoy día le pones a los 3, a los 6, a los 9 meses una inyección a tu hijo y no se te va a morir del sarampión, no se te va a morir de la tosferina y no se te va a morir de la viruela, porque la viruela se erradicó gracias a las vacunas. La otra mitad de los niños que no se mueren es porque, oye, gracias a Dios, el agua tiene clorada, hay desagües, no se mezcla el agua de beber con el agua de los desagües. Bueno, pues esa es mi visión como médico. Y luego, casi de una forma un poco egoísta, pues la emoción de sacar a la luz objetos que fueron importantes para gentes de hace cientos o de hace varios miles de años. Esto que ven aquí se llama, es un bosal. Esto es una especie de tazón con asas que apareció en el poblado íbero y que yo tuve la suerte de ser, no el que lo encontrara, pero sí el que estaba, le tocó hacer la excavación en ese momento y el que fue sacando pieza a pieza. Esto se fabricó no en las Peñas de San Pedro, esto se fabricó, es cerámica ática, se fabricó en Atenas, en Grecia. Y unos mercaderes lo montaron en un barco que vendría costeando el Mediterráneo hasta lo que hoy es Alicante o lo que hoy es Cartagena o otro puerto del Mediterráneo, y esto terminó en la casa de un íbero, probablemente un íbero con posibilidades, de las Peñas de San Pedro. Y esto es algo que se utilizaba para beber vino, pero no para todos los días. Esto es sería como la cubertería de plata de la abuela, algo que se tenía para las ocasiones importantes. No se lo pudieron llevar cuando abandonaron el poblado y 2200 años después yo tuve la suerte de que pasara por mis manos. Y les puedo asegurar que es algo muy emocionante. Eso es otra, como es visto de frente, cómo está fabricado con ese zócalo que hace de base y cómo hay su dibujito que hay hecho, decoración en el fondo donde se ponía el vino. Pues todo eso es mi experiencia como voluntario. Ya para ir terminando, pues les pongo pues otras fotos de el área de excavación de la iglesia, cuando el primer año he puesto yo, pues lo que se excavó fue este poquito, y aquí, bueno, pues ya está, se ve un área mucho más grande excavada. Aún hay que seguir excavando, todo esto debe ser iglesia. Aquí se ve otra zona también donde estuvimos el año 17, donde aparecen dos casas. Aquí se ve el muro de una y otra, una calle, otro callejón entre las dos casas. En una de las dos casas estaba el enlosado, el original, estas losas de ladrillo rojo que seguro que han visto en casas de pueblos o de campos. Pues estaba todavía el enlosado original. Aquí tenemos, esto es el camino que hicieron los militares en el siglo XIX para llegar allí hasta el palacio, hasta el pabellón del gobernador, y arrasando lo que hubiese por medio. Y este montón de ruinas que ven aquí, esto es el pabellón de Hornos, que he puesto ahí una foto cenital de esto antes de excavarlo y rehabilitarlo. Y si vamos al poblado íbero, pues esto también una visión de dron, aquí se ve muy bien cómo esto es, aquí parece plano, pero esto es una pendiente, una ladera muy considerable. Entonces, esto es la parte de abajo,
Aquí vemos una dependencia que era una forja, donde hacían pues, sus cosas de hierro. Arriba, pues una calle con casas, con dependencias. Más arriba, otra calle y otras dependencias. En alguna de estas es en la que aparecieron decenas y decenas de instrumentos, de recipientes cerámicos. Presas de telar, porque esta gente no iba a la tienda a comprar los pantalones, había telares y se hacía en algunas casas, otras pues lo compran en esas casas. Pero bueno, pues aún queda muchísimo por sacar. Aquí vemos estos muros, aquí pues eso, que tiene prácticamente 2,5 metros de altura, primero de zócalo de piedra y para arriba de adobe de barro. Os ir viendo esto año a año, la verdad es que es muy satisfactorio. Y bueno, pues aquí con algunos de los estudiantes que han hecho esto posible bajo la dirección de la doctora Soria y de los arqueólogos, que son los que tienen que estar ahí diciendo lo que se hace y lo que no se hace. Muchas gracias a ustedes por venir y muchas gracias al proyecto por darme la oportunidad de vivir todas las cosas que he vivido en las excavaciones.